Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, nuestra reflexión, aprendemos algo lindo con Jesús. Tenemos que aprender, tenemos que formarnos, tenemos que dar pasos muy concretos, queridos niños, porque vamos a seguir aprendiendo con Jesús. Hoy tenemos un tema muy lindo. ¿Cuál es el tema que hoy vamos a reflexionar, querida Vanessa? El tema del día de hoy es Jesús llama a sus apóstoles por su nombre. Muy bien, este es el tema, queridos niños, que queremos aprender. Jesús nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Jesús llama a sus apóstoles por sus propios nombres, queridos niños. Quiere decir que Jesús nos quiere mucho, Jesús nos conoce bien. Y como siempre, todo esto vamos a escuchar desde la Biblia. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Entonces vamos a estar muy atentos. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oros o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo el pueblo o aldea que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben y escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad, en el día del juicio, será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. Nosotros entonces estamos aquí escuchando tu palabra, conociéndote cada vez más, Jesucito que nos acompaña y que nos vas enseñando en nuestra catequesis. Vamos a estar atentos entonces, ustedes no se olviden, querida Vanessa, cuál es el tema entonces del día de hoy. Anoten ahí, sepan bien. Jesús llama a sus apóstoles por su nombre. Muy bien, entonces vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
El Antiguo Testamento. Los hijos de Jacob. Luego de un largo exilio en la tierra de Aram, Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, regresó a la tierra de su padre, hacia Hebrón, en las montañas de Judea. Decidió retar a su hermano Esaú, a quien había engañado hacía 20 años, para quitarle el derecho a la herencia de su padre por un plato de lentejas. Jacob regresó de la tierra de Harán, en donde se rendía culto a dioses de piedra. No obstante, durante su exilio permaneció fiel a Jehová, el Dios invisible, el Dios absoluto y poderoso, con quien Abraham, su abuelo, había hecho un pacto eterno para él, sus hijos y sus nietos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neptalí, José, todos hijos de Jacob.
Déjame ir más allá del río ahora. Debo marcharme ya, has peleado suficiente. Querías ponerme a prueba, pero no te dejaré ir si no me bendices, ¿me oyes? Ahora dime cómo te llamas. Jacob, mi nombre es Jacob. No será más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque luchaste con Dios y con los hombres y venciste. Ahora tienes que decirme tu nombre. ¿Por qué me preguntas? Tú sabes quién soy. Te bendigo, Israel. Yo vi a Jehová y viví. De ahora en adelante llamaré a este lugar Peniel. Es Esaú. ¿Qué nos va a suceder, Jacob? Con toda seguridad pedirá venganza. Han transcurrido 20 años. Pequé contra mi padre y contra él. Yo lo robé. ¿Pelearás contra él, esposo mío? ¿No lo ves? Lo acompañan por lo menos 400 hombres armados. Además, no lo quiero hacer. Me incliné a tierra 7 veces pidiendo tu perdón mientras venía hacia ti, hermano mío. Me enviaste además todo tu ganado, Jacob. Ahora es tuyo, te lo envié para pedirte perdón por la ofensa que te causé. Jacob, no lo necesito, lo que es tuyo es tuyo. Acepta mi presente, te lo ruego, es la señal que espero de ti, la señal de tu perdón, hermano. Reconciliados, Esaú y Jacob siguieron su viaje juntos.
Luego volvió Esaú por su camino a Seir. Jacob fue a Sucot. Edificó allí una casa para él y cabañas para su ganado. Luego partió de nuevo y llegó a la ciudad de Siquem y allí acampó. En Siquem compró por 100 monedas de oro a los hijos de Hamor, padre de Siquem, una parte del campo donde había instalado su tienda. Allí Jacob erigió un altar y lo llamó Elohe Israel. Bendito sea el nombre santo de Jehová. Sin Él el cielo y la tierra no tendrían sentido. Sin Él nuestra vida no sería nada. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única fortaleza. Somos tu nación, Señor, y tú, Jehová, eres nuestro único Dios. Tú haces que el sol brille sobre nosotros todos los días, Señor. Tú haces que la lluvia caiga sobre nosotros para evitar la sequía. Tú haces que los cultivos crezcan, Señor, para evitar la hambruna. Tú nos das numerosos hijos, guías nuestros pasos por medio de tu santo nombre. Nuestros enemigos se dispersan, amado Señor. Transcurrieron muchos años y otra vez el Señor le habló a Jacob. Luego él partió hacia Éfrata con su tribu. Pero en el camino su caravana debió detenerse porque su anciana esposa Raquel dio a luz. Aquí está tu hijo, Jacob. Su madre lo bendijo con su vida, lo llamó Benoni y luego murió. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces nos encontramos siempre con lo que Jesús nos quiere decir. Ahora nos encontramos ante esta lectura tan importante que nos va a enseñar Jesús en la catequesis, los que nos va a decir Jesús en la catequesis del día de hoy. Escuchemos atentamente lo que Vanessa hoy nos presenta. Jesús podría realizar su misión solo, pero quiere contar con la colaboración de los hombres. Por eso, para cumplir su tarea, Él mismo eligió a un grupo de personas, sus apóstoles, con quienes tiene una relación especial. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces Jesús, Él puede hacer todo solo, pero sin embargo Jesús quiere contar con nosotros. Quiere que nosotros le ayudemos. Quiere que nosotros estemos con Él para ser apóstoles verdaderamente.
Vamos a seguir escuchando un poquitito más que hoy Jesús nos va enseñando. Estas elecciones que hacía Jesús no eran iguales a las que hacían los doctores de la ley. Primero, porque estos eran elegidos por sus seguidores. Y en el caso de Jesús, es Él el que, como ya se dijo, escoge a los que lo acompañan. Por otro lado, Jesús escogió a la mayoría de sus discípulos de entre el pueblo sencillo, a quien los doctores de la ley despreciaban y consideraban indignos de aprender la Torá. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Aquí entonces Jesús elige a la gente sencilla. Jesús elige a aquellos que son despreciados, dice, por los doctores de la ley. Sin embargo, Jesús se pone entre la gente y ahí es donde elige a sus discípulos. Él les elige personalmente y Él les elige por su nombre. No es que yo me voy y digo, Jesús, yo entonces quiero entrar en tu lista. Jesús, entonces, cuando ve que tienen ese corazón abierto y que tienen esa capacidad de hacer el bien a los demás, los elige y los llama. Vamos a seguir un poquitito más con nuestra catequesis. ¿Qué nos enseña hoy Jesús? Los primeros discípulos de Jesús no fueron grandes personalidades, ni doctores, ni personas muy ricas. Eran trabajadores que ganaban lo necesario para vivir con la pesca y con trabajo del campo. Aunque también eligió a Mateo, que era recaudador de impuestos y se consideraba de mejor posición económica. Cuando Jesús viajaba de una ciudad a otra, iba acompañado de los 12 apóstoles. Muy bien, queridos chicos. Aquí entonces estamos completando y conociendo mejor quiénes eran llamados por Jesús. No le llama a los grandes, a esas grandes personalidades que nosotros podemos decir, oh, este tiene plata, este es muy importante. No, Jesús le llama a la gente que tiene el corazón abierto, a la gente disponible, a eso les llama. A pesar, dice que le llamó también a Mateo. Mateo era un recaudador de dinero, recaudador de impuestos y dice que era muy rico y de alta posición. Pero normalmente Jesús nos llama a todos, pero principalmente a aquellos que fueron despreciados o dejados de lado. Todos entonces somos elegidos por Jesús para predicar su reino, para anunciar su palabra. Bueno, queridos chicos, estén atentos porque vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos hoy del Éxodo, capítulo 16, 2 al 4, luego del 12 al 15. El leitmotiv, idea central que nos presenta la palabra del Señor en el día de hoy, queridos amigos, es hará llover pan del cielo. Hoy iniciamos, queridos amigos, toda esta sección tan interesante y tan importante del capítulo 6, que se nos presenta como Jesús el alimento, Dios que nos alimenta, la fuerza de Dios como el pan de vida. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Queridos amigos, lo importante es que nosotros aquí estamos mirando y estamos viendo cómo ñandexi-o decimos nosotros, ¿verdad? Lleva la ñandexi-o y tereía lleva. Ñande yaras etamba emome ñande, pero ñande ya yerureja ya yerusebe. Esto significa que muchas veces no nos comprometemos como auténticos cristianos y entonces de nuevo comenzamos a protestar. Pero, como decimos siempre, no hay mal que por bien no venga, Dios desde esta actitud nuestra, sin embargo, nos ofrece algo mucho mejor.
Aquí en el Éxodo nosotros encontramos cómo Dios se hace presente y dice, yo mismo, dile al pueblo, le dice a Moisés, que yo mismo les voy a alimentar con el pan. Yo mismo les daré a comer el pan. Pero para nosotros cristianos hoy tiene un sentido tan profundo y tan lindo, que es justamente el pan de vida, Jesús, que se nos ofrece como el pan de vida. Y eso es lo que nosotros hoy también, en vez que ñaneshi, ojina ya yeurepe ñan de yarape, tañane mombarete mía lleva, pero que nos alimente con su fuerza, que nos dé esa fuerza que es su mismo cuerpo y su misma sangre. Pidamos entonces en este día especial que el Señor nos bendiga, que nos alimentemos siempre con el pan de vida, es decir, con su misma presencia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aquí entonces, queridos niños, vamos a ver un poco lo que Jesús hoy nos está enseñando y sobre todo nos está preguntando. Estas preguntitas que nos tienen que ayudar a ver si nosotros llegamos a entender lo que hoy nos está enseñando. Primera pregunta, Vanessa, y ustedes, queridos chicos, muy atentos. ¿Qué es lo que Jesús hace para evangelizar? Jesús, para evangelizar, Él mismo elige a un grupo de personas, sus apóstoles. Muy bien, Jesús elige entonces a sus apóstoles. Muy bien, este es el primer paso. Elige a 12 hombres que le acompañan y les dice, vayan, evangelicen, anuncien verdaderamente. Bueno, atención ahora y veamos cuál es la segunda preguntita que les voy a decir, queridos chicos. ¿Eran iguales, queridos chicos, las elecciones que hacía Jesús de estos apóstoles? Las elecciones de Jesús no eran iguales. Jesús no elegía a grandes personalidades, ni a doctores, ni a personas muy ricas. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos chicos? Aquí entonces Jesús no se pone a elegir a las grandes personalidades, a los grandes doctores, no. A la gente sencilla, a la gente que tiene abierto el corazón para ayudarle y para evangelizar. Es que algunas veces, queridos chicos, lastimosamente, los que se creen doctores, los que se creen sabelotodos, están cerrados a la palabra de Jesús. Están cerrados a la palabra de Dios. Piensan que saben todo, lastimosamente, queridos chicos, y sin embargo no entienden que el que verdaderamente nos da la sabiduría y nos da ese cambio en la vida es Jesús. Y ahora viene la tercera preguntita. Atención, queridos chicos. ¿A quién entonces, queridos chicos, Jesús elegía? Jesús elegía a los trabajadores que ganaban lo necesario para vivir con la pesca y con el trabajo del campo. Muy bien, estos eran entonces los apóstoles a quien Jesús llamaba por su nombre. Muy bien, queridos chicos, así entonces, después de haber reflexionado y aprendido tantas cosas lindas con Jesús, vamos a rezarle a nuestra mamita, que también es la elegida por Dios porque era sencilla, humilde, trabajadora de Nazaret. Vamos a poner así juntas nuestras manitos y le decimos al Señor: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.